Muy buenos a todos, soy el ingeniero Eduardo Mediavilla, trabajando para CIP Ingenieros. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser hablar de un tema muy interesante, concretamente es la unión de la viga metálica con la columna de hormigón. También vamos a hacer este vídeo para responder a muchas personas que están haciendo los cursos de Medinfraestructuras, concretamente el curso de estructura mixta con vinculación suelo-estructura. En este curso tenemos la tipología de estructura mixta, donde tenemos dos materiales. Tenemos el hormigón armado para las columnas y tenemos las vigas que son de acero. Este sistema se comporta muy bien porque ya sabemos que el hormigón trabaja muy bien a compresión. En cambio las vigas son el mecanismo de disipación de sismo realmente, porque van a ser los elementos más dúctiles. Ya sabemos que los elementos dúctiles nos permiten disipar gran parte del sismo en deformaciones inelásticas. Entonces la columna realmente va a estar diseñada para no deformar de esa forma. En cambio las vigas van a tener esa responsabilidad. Pero ahora bien, nos salimos de este tema porque vamos a hablar de la unión. Ahora lo que nos interesa es hablar de esa unión. Entonces esa unión está compuesta por la placa de conexión con los pernos y la soldadura. Pero todo esto dependerá del diseño que hayamos hecho previamente en el modelo. Entonces vamos a hablar de la conexión que tenemos aquí. En esta parte de aquí, para este modelo se ha considerado un empotramiento perfecto. Sin embargo, tenemos que entender que también existen diferentes grados de empotramiento. La entidad, concretamente el CAE de Quito, nos pide que consideremos la transmisión de momento a lo que es la columna, es decir, que haya una transmisión de momento. No nos dice de cuánto, pero sí nos dice que deberemos de diseñar para que se transmitan momentos negativos a la columna. No a la columna, sino a la unión, mejor dicho. Entonces, tenemos en cuenta este requerimiento que nos pide la entidad y vamos a seguir explicando qué tenemos que tener en cuenta. Entonces, visto esto, que hay diferentes grados de empotramiento, sobre todo le podemos decir aquí empotramiento parcial, todos estos parámetros los hablaremos de forma personalizada con los alumnos, de forma que le vamos a guiar de forma particular para que ellos puedan resolver los casos concretos de sus edificios que estén diseñando en el momento de realizar el curso. Y vamos a ver que existen una serie de cuestiones aquí. Vemos que para las envolventes, ya sabemos lo que es una envolvente, las cargas máximas que reciben, mejor dicho, los esfuerzos máximos que se transmiten a estos elementos, y tenemos en las opciones de persistentes y transitorias. También tenemos para combinaciones sísmicas. Ya vemos que para combinaciones sísmicas no es tan grande los requerimientos que para persistentes y transitorias. Vemos que los momentos negativos en la viga aumentan a 18.98 toneladas en este extremo, y aquí tenemos 20.52 toneladas. En el centro tenemos 17.01 tonelada por metro, que es la unidad de momento. Ya sabemos, tonelada por metro o fuerza por longitud. También tenemos los cortantes, que se miden en toneladas. Tenemos la fuerza cortante de 16.67 y tenemos la fuerza cortante en este extremo de 17.17. Entonces, estamos considerando esta viga para el análisis, ¿de acuerdo? Hemos considerado un empotramiento de forma de que se van a transmitir estos momentos en los extremos. Pero ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de haber puesto esta opción, hubiéramos sencillamente articulado en este punto con la opción de entrada de vigas? Con esta opción de aquí hubiéramos dicho sencillamente articulado. ¿Qué es lo que habría pasado? Pues bien, no se habrían transmitido esos momentos, de forma que la placa que vayamos a diseñar va a salir bastante más pequeña en cuanto a requerimiento. Los pernos, los anclajes, la soldadura solamente trabajaría a cortante si nosotros hubiéramos puesto aquí una articulación. Sin embargo, la entidad de aprobación de proyectos siempre nos va a pedir que se transmita un poco de momento al menos a esa conexión. ¿Por qué? Porque realmente se debe de diseñar así, se debe de considerar una unión rígida en esos puntos. Sin embargo, yo ya les voy a decir que generar una unión rígida en esos puntos es sumamente complicado. Que se comporte así en la vida real no significa que nosotros no lo podamos modelar así, pero en la realidad, para que se comporte así, deberemos de considerar, deberemos de colocar una elevada cantidad de elementos para rigidizar esa unión. Creo que me he dado a entender Lo que he querido decir sencillamente que si nosotros quisiéramos poner un empotramiento, realmente nos va a salir muy cara esa unión.
nos va a salir muy complicado de generar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Lo que se hace comúnmente es decirle que es un empotramiento parcial. ¿De cuánto? Pues bien, esto es lo que nosotros hablamos directamente con los alumnos profesionales de Medifelestructuras, asesorándoles dependiendo de los edificios que ustedes vayan a tener en la realidad en sus consultorías privadas. Muy bien, estamos en el programa de CIPE 3D. Hemos hecho precisamente esta unión. ¿Cómo la hemos hecho? Pues sencillamente hemos hecho los siguientes pasos. Hemos levantado dos columnas de hormigón, aquí podemos decir barra de escribir, y vemos que hemos diseñado con una columna de hormigón armado, pero estamos en el programa de CIPE 3D, hemos cambiado de programa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos definido esta unión. ¿Cómo? Como un semi-empotramiento, ¿de acuerdo? Se puede hacer definiéndole con la opción de nudo, ¿de acuerdo? Se le dice vinculación interior y se le dice sencillamente, aquí, se le dice una opción de que le podemos decir el coeficiente de empotramiento parcial, el mismo que hayamos colocado en el modelo de CIPE, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que generar un diagrama de acuerdo a lo que hemos visto en el programa de CIPE-CAD. Hemos visto que teníamos unos momentos negativos en los extremos aproximadamente de ¿cuánto? De 20. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros introduzcamos esta cuestión de aquí. Si nosotros le colocamos empotrado, vamos a ver que se van a necesitar unos requerimientos de cálculo, unas conexiones muy grandes para cumplir con ese requerimiento. Muy bien, pero lo importante es que nosotros cuando introduzcamos todo el tema de las cargas que tenemos que hacer, pues que nos salga un diagrama exactamente igual que el que teníamos en el modelo de CIPE-CAD. ¿De acuerdo? De esa forma vamos a estar cumpliendo exactamente los requerimientos para poder calcular correctamente esta unión. Entonces vamos a ver la diferencia. Vamos a ver una unión articulada y una unión empotrada y vamos a ver un poco las diferencias de lo que se requiere para empotrar correctamente esa pieza. Muy bien, y tenemos esta unión que en principio está cumpliendo todas las comprobaciones. Realmente esto es un proceso que hay que analizar y nosotros guiamos a los alumnos de Medifelestructuras a que realicen estas uniones correctamente. Muy bien, pero realmente estos rigidizadores no están sirviendo para nada. ¿Por qué? Porque es una unión articulada, solamente va a necesitar resistir el cortante, la soldadura. Si hemos colocado esos rigidizadores es por un más a más, es decir, porque queremos agregarle esa cuestión para que se comporte como un semi-empotramiento, pero eso es otro tema. Si yo le hago a comprobar, vamos a ver qué es lo que está fallando. Yo bajo, es un tema simplemente de soldadura, ¿de acuerdo? Muy bien, y sencillamente está fallando la soldadura. Si cambiamos la soldadura, vamos a ver que todo cumple. Y concretamente hemos visto que todo se arregla. Muy bien, y podemos observar cómo esta unión no requiere de estos elementos rigidizadores. ¿Por qué? Porque solamente tiene que resistir el esfuerzo acortante esta soldadura, porque ya sabemos que no existe momento negativo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos el paso siguiente? Es decir, nosotros empotramos esa unión. Vamos a decirle concretamente el nudo, vamos a decir vinculación interior, lo seleccionamos, botón derecho y le decimos concretamente empotramiento. Si nosotros hacemos el cálculo nuevamente, le decimos que calcule las uniones, vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, en este caso vamos a observar que tenemos esta unión calculada y vemos cómo el programa automáticamente nos ha introducido este rigidizador. Vamos a ver si cumple y nos está fallando la placa de anclaje. Vamos a ver qué está fallando, seguramente un tema de soldadura, nada. Sencillamente es un tema de soldadura. Muy bien, vamos a averiguar cuál es ese error. Le hacemos un clic aquí, le ponemos 12, le decimos aceptar y le hacemos clic aquí y vemos que desaparece el error. Muy bien, pero esto es un tema de edición. Lo importante que tenemos que saber aquí es que está calculando para una unión empotrada y que está requiriendo este rigidizador. Por eso digo que es bastante complicado en obra considerar esta cuestión. Aparte, los pernos de anclaje nos van a salir de bastante más diámetro, ¿de acuerdo? Y la longitud también nos va a pedir una longitud mayor para cumplir con el requerimiento. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos columnas de 60 por 60, pues efectivamente estamos necesitando una longitud de perno bastante mayor. En cambio, si nosotros calculamos con la unión articulada, necesitaremos una conexión con esa columna de una dimensión menor, ¿de acuerdo? Con 40 centímetros, 35 centímetros ya estaríamos cumpliendo y con un menor tamaño de perno.
Entonces, estas son las consideraciones que se tienen que tener para esas conexiones. Nosotros vamos a guiar al alumno en todo su procedimiento de diseño de uniones en el curso. Muy bien, lo mismo tenemos aquí, tenemos concretamente una vista 3D de una viga en volado. Vamos a analizar concretamente esta cuestión de aquí. Vamos a ver qué tenemos que considerar aquí. Muy bien, este tipo de unión en volado es muy importante que consideremos un empotramiento. Aquí no podemos articular porque necesitamos que no haya rotación en esta parte de aquí. Necesitamos que se comporte como un empotramiento perfecto, entonces aquí no nos vamos a librar, vamos a tener que calcular como un empotramiento. Es por eso que el detalle de la placa y los pernos van a ser un poco mayores. ¿Por qué? Porque estamos obligados a calcular con el empotramiento perfecto. Sin embargo, en las otras vigas que estábamos comentando no es tan imprescindible, podemos calcular con un semi-empotramiento. Perfecto, visto este concepto, le hacemos una vista 3D y vamos a visualizar la estructura. Aquí lo tenemos la conexión. Es muy importante que no nos pasemos con la medida, ¿de acuerdo? Para que no sobresalga por el otro lado, como es lógico. Entonces vamos a diseñar esa unión de la misma forma, ¿de acuerdo? En carga es importante saber, en editar carga sobre barras, es importante que sepamos calcular los anchos colaborantes para poder transmitir correctamente las cargas de un análisis previo del modelo en CIPECAD. También podemos modelar todo el edificio paralelamente con este programa y calcular absolutamente todas las uniones como estamos explicando. Es otra opción que también podemos hacer, pero también podemos obtener las uniones de forma individual con este método que estamos explicando. Lo importante es que haya una correlación en cálculo esfuerzos, que haya una correlación de esfuerzos, por ejemplo, de esfuerzo cortante, de momento flector. Vamos a decir concretamente dibujar valores máximos y mínimos, y aquí tenemos los valores máximos y mínimos de los cortantes y los momentos, que deben de tener esa correlación con el modelo de CIPECAD. Si hay una correlación con el modelo de CIPECAD, podemos estar tranquilos que estamos calculando correctamente las uniones. Muy bien, con esto me despido. Vamos a seguir haciendo explicaciones personalizadas a las personas que están inscritas a los cursos y animarles a todos aquellos que no estén inscritos a los cursos a inscribirse, porque pueden recibir consultoría privada de temas muy interesantes como estos y también resolver sus proyectos personales. Un saludo para todos, nos vemos en el siguiente vídeo.